¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Una jornada en la cual, como ya señalamos en el día de ayer, cerraron la posibilidad de convocatoria de comisiones, formalmente para dictaminar por parte de los bloques políticos o los diferentes diputados nacionales. Y con las novedades que tienen que ver con el ingreso al Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados, de proyectos vinculados con la reforma política en la República Argentina. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Fernando, acá tratando de ponerme al día con la lectura de los proyectos que acaban de ingresar hace minutos. A eso de las 4 de la tarde circuló por los distintos canales de WhatsApp el texto de 2 proyectos de ley que fueron anunciados por Manuel Adorni el 15 de noviembre pasado para eliminar las PASO y también para modificar varios artículos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos sobre los límites, los niveles, los estándares para alcanzar y ser reconocidos como una lista para competir en las elecciones. Recordemos que hay pisos del 1,5, quieren modificarlos. También cuántas elecciones consecutivas alcanzar un piso de votos obtenidos para habilitar entonces la participación en otras elecciones. Así que tiene que habilitarse, como bien decías vos, las extraordinarias para que también se pueda discutir en comisiones, porque hoy, ingresado el proyecto, no puede ser girado tampoco, ¿no? Porque el periodo de dictaminar acaba de concluir el día de ayer. Veremos si se convoca a extraordinarias la semana próxima o la otra, porque todavía queda toda una semana donde hay una sesión convocada para el 27. Claro, exactamente. La discusión tiene que ver, por un lado, con lo que plantean los diferentes bloques políticos. En este caso, hay un pedido de sesión especial, primero para discutir lo que es la derogación del DNU 846. Esto lo pide Unión por la Patria, lo pide Encuentro Federal, lo pide Democracia para Siempre. Por el otro lado, hay un pedido de sesión especial que lleva la firma de Mónica Frade, también para el miércoles 27, para discutir la ley de ludopatía, los diferentes dictámenes que se han alcanzado, los 2 dictámenes Presidenta Mónica Frade de la Comisión, ¿no?, de Adicciones, que fue cabecera de toda esta discusión. Exactamente. Y por el otro lado están también esta iniciativa que acaba de ingresar al Congreso Nacional, que en principio, como antecedente más próximo, tenemos que irnos al mes de junio de este año, cuando hubo ya un primer sondeo por parte del jefe de gabinete, Guillermo Francos, con los sectores dialoguistas, y no encontró eco, por lo menos en la Unión Cívica Radical, en el PRO, en el MID, en diferentes bloques políticos, como para modificar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El contexto para discutir ahora es otro. Exacto. 10 días falta para que termine el proceso ordinario. Estamos a 40 días que termine el año 2024 y se inicie un nuevo año electoral en la Argentina, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 de la Cámara de Senadores. Las elecciones de medio término son importantes. Claro. Y hay que ver entonces cómo trabaja el oficialismo contando a contrarreloj, sobre todo, estas alianzas. Vos te situabas, Fer, en el mes de julio, cuando, terminado ahí, incipiente el debate de la ley bases, que tuvo 6 meses de desarrollo, claro, se sondeó esta posibilidad y luego se avanzó con la boleta única de papel, claro, en su sanción definitiva en el Senado. Pero ya en el mes de enero, cuando ingresó en diciembre, fines de diciembre, principio de enero, el proyecto original de la ley de bases, parte de todo esto ya había sido incluido. Sí. De hecho, algunos diputados que son de la Libertad Avanza, pero pertenecen a otro partido político, por ejemplo, de la provincia de Salta, habían hecho algo similar, ¿no? Todo lo que había quedado excluido de la ley bases se presentó como proyectos individuales. Esa es una de las bases, justamente, de los puntos para avanzar en este sentido. Bueno, dentro de los fundamentos o en los primeros párrafos, también en lo que tiene que ver con las señales que dio el Gobierno Nacional y los argumentos que dio el Gobierno Nacional para el envío de estos 2 proyectos, uno tiene que ver, bien como decía Amanda, por un lado está la ley que modifica o elimina las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, y en ese mismo
Digamos, en ese mismo proyecto está la modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. El otro proyecto ya habla de modificaciones a la ley de la Carta Orgánica de los partidos políticos. Exactamente. En ambos proyectos, en ambas iniciativas, partes del argumento tiene que ver con los gastos del Estado. Claro, el volumen de dinero que se requiere para tanto llevar el operativo de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, donde muchos partidos políticos o bloques políticos no generan ninguna compulsa entre sus candidatos, y por otro lado todo el financiamiento que se fue aprobando a lo largo de los distintos años para que los partidos políticos tengan igualdad de condiciones en la promoción de sus ideas, ¿no? Lo que tiene que ver con el dinero que se le entrega a los partidos políticos para el financiamiento, la limitación además del financiamiento privado, ¿no? Claro. Que solo un 20% de los fondos que tienen los partidos políticos puede provenir de aportes privados. El resto tiene que ser público para que haya igualdad de condiciones. Bueno, ahí está el debate, cómo va a encararse por parte del Gobierno Nacional, por parte de La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados, la construcción de mayorías. Hay proyectos presentados, sí, principalmente de fuerzas que están, o diputados que están vinculados con fuerzas provinciales, como es el caso de Juntos Somos Río Negro. Agustín Domingo hacía referencia también en las últimas semanas respecto a que su sector ya en el año 2022 habían presentado una iniciativa acompañada con el diputado, el hoy ex diputado nacional Luis Di Giacomo, y por el otro lado lo que tiene que en relación a la construcción de mayorías con las diferentes fuerzas que hasta el momento no sugirieron acompañar una modificación de las PASO. El PRO, con la presentación de un proyecto que lleva la autoría de María Eugenia Vidal, plantea no la eliminación, sino modificar lo que sería la obligatoriedad de las primarias. Que sean simultáneas, abiertas, pero no obligatorias para toda la ciudadanía, y que participen quienes quieran ser parte de esa interna. Por otro lado, bueno, lo que bien decías vos, los movimientos en la Carta Orgánica de los partidos políticos que tienen que ver también con estos topes y umbrales electorales para poder seguir en la compulsa, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, en el medio está la discusión también del presupuesto 2025. Ahora, ¿qué es lo que se va a esperar? El próximo paso por parte del Congreso, la convocatoria de sesiones extraordinarias. Si no hay convocatorias extraordinarias, no hay posibilidades recién hasta marzo del próximo año a discutir lo que es este proyecto de reforma política en la República Argentina, ni tampoco acercamiento entre los diferentes sectores, entre los diferentes actores en el presupuesto 2025. Las dos iniciativas, el presupuesto y la reforma política, hablan de los números y hacen y ponen énfasis en el déficit cero. Lo que se resta de un lado es lo que piden del otro. Hay que ver, porque hay una línea que, si uno la puede trazar, entre presupuesto 25 y entre la reforma política, hay una línea de conexión que tiene que ver con las cuentas que sacó el Gobierno Nacional, 3.700 millones de dólares, lo que están pidiendo los gobernadores provinciales en torno a los 5 puntos famosos ya respecto a coparticipar distintos ingresos del Estado. Hoy vamos a repasar esos 5 puntos a lo largo del programa. También vamos a repasar otros proyectos de ley que están en debate, que si bien ahora no pueden discutirse porque no hay convocatorias extraordinarias, fueron objeto justamente de la discusión en los últimos días. Algunos de ellos querían ser debatidos en la última sesión de ayer, que finalmente fracasó. Así que vamos a recorrer un poco todo esto y las repercusiones, obviamente, de los diputados respecto a estas novedades, no tanto del proyecto que acaba de ingresar, porque están todos en sus oficinas leyéndolos, igual que sus asesores, pero sí sobre toda la información que está aquí sobre la mesa en Diputados Televisión. Repasamos el clima, Fer. Vamos a ver cómo está el clima hoy en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde agradable, aunque se estaba nublando. Ahí está, mira, ahí está la imagen del sol con algunos nubarrones, 24 grados la temperatura, fue la máxima también que estaba prevista para la jornada de hoy, una mínima de 19 grados. Para mañana, tiempo soleado totalmente, máxima de 24, mínima de 19. Para el sábado,
máxima de 26, mínima de 21. Los racinguistas están mirando el clima en Paraguay. Pero sí, bueno, este es el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires que va a haber el día sábado. Para los que no puedan viajar, lo van a ver en el cilindro de Avellaneda, claro, que va a haber pantallas y mucha movida. Confirmado, Ricardo, confirmado 5 de la tarde, ¿no? Sí. ¿Está? Ok. Acá perfecto. nos dicen que sí, tras de cámara. Bien. Toda la hinchada de Racing que está presente. Muy bien. Bueno, ¿ampliamos la mesa? Ampliamos y le damos la bienvenida a nuestros compañeros y colegas. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Aman, para vos, para Fer, para Tony. Esperando, lógicamente, a lo que será la semana próxima, el cronograma y obviamente con esta novedad que mencionaba Saman respecto a los proyectos ingresados, que es claramente la noticia más importante que por lo menos cada uno de los diputados está esperando respecto a las probabilidades, las señales y los posibles anuncios por parte de ese decreto que diga o no, finalmente, si habrá extraordinarias aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a hablar en un ratito sobre estos 5 puntos para repasar con toda la mesa, lógicamente, de lo que están protestando los gobernadores o lo que están pidiendo justamente los gobernadores. Y les traje a la mesa también para repasar en qué argumentos se basa el bloque Democracia para Siempre en su proyecto para pedir las extraordinarias. Técnicamente, cuáles son los artículos justamente en los que se fundamenta y los antecedentes, lógicamente, también. También le damos la bienvenida a nuestro colega Antonio Ricovene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Amanda, Alma, Fer, ¿cómo andan? Gonza también. Bueno, sí, mucha expectativa también por lo que va a ocurrir las semanas que viene, última semana del periodo ordinario, a la espera de ver si finalmente va a haber la convocatoria a la sesión que, bueno, anticipó Silvia Los Penato en la jornada de mañana para tratar ficha limpia. Y bueno, ¿qué va a terminar ocurriendo finalmente con presupuesto? ¿Cuáles son las distintas visiones que hay dentro del gobierno? ¿Qué se prioriza? ¿El déficit cero? ¿El presupuesto? ¿Las negociaciones? Bueno, son muchos de los temas que están en la mesa de discusión y que vamos a estar conversando durante esta hora y media de programa. Y justamente parte de la discusión que atraviesa el Congreso, vos decías, es el presupuesto 2025. Claro, exactamente. Todavía no se ha resuelto porque la última reunión de presupuesto que se estaba convocando y que estaba prevista en la agenda para el día martes fue suspendida minutos antes, 1 hora antes de la convocatoria por decisión unilateral de las autoridades, ¿no? Tanto de la Comisión como de la Cámara. Claro, exactamente. Hoy conferencia de prensa del jefe del vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo referencia al tema del presupuesto, a la discusión que se está dando en este Congreso Nacional. Siempre dijimos lo mismo. Nosotros estamos abiertos a toda la discusión presupuestaria que haga falta y a toda conversación sobre cambio en las partidas presupuestarias de cada uno de los ítems que incorpora o que están dentro del presupuesto 2025. Lo único que no es negociable es el equilibrio fiscal. Si quieren romper el equilibrio fiscal, no hay ningún problema, seguimos con el presupuesto del año anterior. La explicación del vocero presidencial, la explicación del Ejecutivo Nacional a través de Manuel Adorni. Y Antonio, una de las cosas que se decía y se sostenía a lo largo de estos meses tiene que ver con si quiere el oficialismo o no tener un presupuesto. Bueno, sí, lo que parece ser una prioridad que prevaleció en las últimas rondas de discusión del oficialismo tiene que ver con, bueno, priorizar antes que el presupuesto el déficit cero. El gobierno empezó a filtrar una serie de números que implicaría ceder ante lo que pedían los gobernadores, esos puntos que dejaron trascender también los gobernadores. Bueno, hablan cerca de 4.000 millones de dólares, cerca de son 0,6 puntos del PBI, los cálculos que hacen el gobierno. Los gobernadores, por supuesto, dicen que es mucho menor el costo que tiene, por ejemplo, la reasignación de partidas a la coparticipación sobre los distintos fondos que fueron suprimidos, revisar las cajas previsionales de las provincias que no fueran transferidas. Son distintos puntos de discusión que están sobre la mesa. Lo cierto es que ya no hay tiempo para dictaminar y eso complica un poco más al oficialismo si va a tener que llevar este presupuesto que presentó el Gobierno Nacional a una sesión. Bueno, tendrá que conseguir el número primero para tratarlo sobre tablas, después o para ver de constituir en comisión el cuerpo, que va a ser otra de las discusiones que va a tener que darse. Todo parece indicar que va a estar difícil que eso ocurra.
Bueno, si se convoca extraordinarias, ahí se destraba uno de estos puntos, Tony, que es la convocatoria nuevamente a comisiones. Claro, se habilita, ¿no?, el tratamiento en comisiones. Hasta ahora no, estos días no se puede trabajar en comisiones. Por ahora no, vamos a ver qué va a pasar finalmente con las extraordinarias. Y ahí también nos enteraremos cuál es la agenda del Ejecutivo, si es presupuesto y estos proyectos que ingresaron hoy, que todo indicaría que si los presentaron es porque los quieren discutir. Claro. En este mes que se inicia en unos días por delante y que estarán dentro del decreto, ¿no? Pero todavía no sabemos cuándo se va a publicar. El 27 viene Guillermo Franco, por ahí los senadores aprovechan y le preguntan si no se publicó antes. Bueno, claro, exactamente. Eso por un lado. Por el otro lado, resta esperar la convocatoria a sesionar lo que sería la próxima semana con el tema ficha limpia, bien como decía Tony, la propuesta que a viva voz la hizo la diputada Silvia Los Penato en la sesión ya en minoría, ¿no? Claro. Las expresiones en minoría de la jornada de ayer. Pero tiene que formalizarse. Tiene que formalizarse, se tiene que hacer el pedido. Hasta ahora los pedidos que hay son, por un lado, la convocatoria para el martes para la derogación del DNU vinculado con el canje de deuda, permitiéndole al ministro de Economía realizar canjes de la deuda externa sin pasar por el Parlamento Nacional. Y por el otro lado, la convocatoria de Mónica Frade, la diputada de la coalición cívica, a discutir, acompañada por otros legisladores, a discutir lo que es la ley de ludopatía. Exactamente, esas son las dos convocatorias que ya fueron presentadas y solicitadas. Exactamente. De hecho, la de ludopatía se solicitó en el momento en que se estaba quedando sin quórum la sesión del día de ayer, que fueron 128 los presentes, faltó uno que se sentara en el momento en que se cumplía la media hora ya de tolerancia que se tiene como tradición en la Cámara. Había otras épocas donde la tolerancia era un poco más larga, se supone que a la media hora algún diputado o diputada puede solicitarle al presidente de la Cámara la extensión de ese plazo hasta 15 minutos más, que era tradición en otras épocas. Bueno, esta gestión tiene una perspectiva que la dejó clara también ayer el presidente de la Cámara, de que solo es media hora de tolerancia y un minuto después de concretada esa media hora, si falta un diputado se declara sin quórum y con expresiones de minoría, y en ese contexto es que se advirtió que esto iba a pasar, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que pasó en la jornada de ayer? Porque hay algunos diputados que estaban retrasados, se conoció después también con mayor fundamentos la ausencia del diputado Alejandro Finocchiaro, que está internado todavía. Que una decisión personal. Exactamente, ¿no? Que sufrió un preinfarto y eso complicó también los números, la construcción de mayoría por parte de el PRO principalmente, que es el que impulsa este proyecto de ficha limpia, más allá de que acompaña la Libertad Avanza, más allá de que acompaña la coalición cívica o la Unión Cívica Radical. Veremos cómo hace la construcción de mayorías pensando en la próxima semana. ¿Sabes qué? Me quedé pensando, una vez que finalizaba todo este trámite, en donde finalmente no se llevó a cabo la sesión, digo trámite porque no deja de ser también un análisis de ver cuántas bancas están ocupadas, cuántas no, si va a haber sesión, si no va a haber sesión, dónde queda ese temario y demás. Lo que rápidamente se empezaba a olfatear, y ya directamente en declaraciones con los diputados, era que la semana próxima, por este pedido de la coalición cívica, se genere una nueva sesión, por lo menos con un tema, que es los dictámenes, en realidad, los dos dictámenes que se llevaron a cabo después de este conjunto de comisiones, de 5 comisiones que generaron los proyectos para la lucha contra la ludopatía. En el medio de todo esto, y más allá de que se puede llegar a ampliar o no el temario, fíjense con la fuerza que llega a este tema, que inclusive se está analizando, se está tratando de investigar y de llevar con pruebas claras que en la primera división del fútbol argentino hay 3 equipos por lo menos que se estarían investigando por casos de apuestas, es decir, involucrados propios jugadores que estarían dentro de esas mismas apuestas. Es como yo apostar a que tiro esta lapicera para un costado y va a caer para ese lado. Claro. Para que se entienda más claramente. Y en este contexto, posiblemente la Cámara de Diputados tenga la semana próxima una sesión sobre este tema, con un entrenador que inclusive en una conferencia de prensa habló sobre las apuestas en el fútbol argentino, renunciando a su cargo, dejando entrever un posible escándalo.
A ver, dentro de los equipos investigados está Riestra. A partir de lo que sucedió hace pocos días en la cancha cuando ingresó formando parte de su equipo titular un youtuber. Sí, Sprint. Sí. Y esto generó una denuncia y ahí están investigando el tema de las apuestas. El proyecto prohíbe incluso la publicidad en las camisetas, la publicidad en los clubes, la publicidad de auspicio, como por ejemplo a la selección argentina, campeona del mundo, bicampeona del mundo, pero auspiciada por, no se sabe quién, por empresas vinculadas con el tema de apuestas y que alcanzan esas apuestas a menores incluso. Sí, porque es muy difícil con la legislación que existe hoy y con los sistemas de comprobación de identidad vigentes discriminar quién es adulto y quién es menor, ¿no? Claro. Parte de la inquietud que llevó a toda esta discusión en el Congreso fue cómo mejorar las estrategias de seguridad para la verificación de identidad, ¿no? Que no sea tan accesible, tan fácilmente accesible con un dispositivo móvil ingresar a las apuestas online. Veremos, se entiende que este proyecto tiene consenso colectivo, ¿no? Los diferentes bloques. Sí, vamos a ver finalmente qué va a terminar ocurriendo con esto. Hemos visto la semana pasada una fuerte discusión entre Silvana Giudici y Maxi Ferraro. Bueno, ayer hubo un acercamiento más amistoso entre los diputados, pero lo cierto es que es una ley que propone darle un límite bastante fuerte y consolidado, algo que ya está bastante expandido, ¿no es cierto? Porque como decía Fer, tiene mucha presencia en clubes de fútbol, digo, en las camisetas de River y Boca, en la selección argentina y demás. Bueno, vamos a ver qué lugar tiene este Congreso para intentar ponerlo en freno a una de las preocupaciones que se ve mucho en gobiernos locales, donde ven cómo en las escuelas distintos directores, docentes y padres también les expresan esta preocupación a esas autoridades locales. Bueno, vamos a ver si el Congreso de la Nación puede dar una respuesta a este conflicto. Bueno, si uno se retoma en el tiempo, en los últimos años, y hace ya algunos años atrás, los auspicios de los clubes, principalmente del interior, que venían a jugar a la ciudad de Buenos Aires o a jugar los campeonatos nacionales o ya los primeros torneos en los cuales no solo se dividía la categoría de primera y el Nacional B, donde había fuerte presencia de equipos que representaban, más allá de su localidad, representaban a la provincia. Sí, claro. Concretamente, un gran aporte para las arcas de los clubes era el auspicio de las loterías provinciales. Con el tiempo eso fue cambiando y ya dejaron las loterías provinciales, algunos siguen obviamente, pero lo que se amplió ahora son a partir de las apuestas, de las casas de apuestas online, empezaron a hacer esas empresas ya no auspiciar a un equipo que viene de una determinada provincia a jugar el torneo nacional o a jugar un torneo regional. No, ya empezaron a más referenciados, más grandes. A auspiciar a River, a Boca, a auspiciar al campeonato, claro. Al campeonato no solo de nacional, sino también copas internacionales y también en lo que tiene que ver con el campeonato con la selección nacional. Bueno, y eso da mucha visibilidad, ¿no? Claro, cuando totalmente. Están auspiciando no solamente torneos nacionales, sino equipos de mucha trascendencia nacional e internacional, da a estas casas de apuesta justamente alguna de las cuestiones. Así que es importante el debate que se pueda dar la semana que viene. Media sanción podría llegar a obtener. Sí, claro. Una de las cosas que también se plantea en el proyecto es que no se permita a los influencers, a las personalidades destacadas, promover este tipo de apuestas. Esa es una de las diferencias que había entre los dictámenes. Aman, vos al principio del programa hablabas de que estabas tratando de buscar con precisión el proyecto para la justamente incorporación de las PASO por parte del Poder Ejecutivo y lo tenemos para proyectar, para ya tener un indicio mayor respecto a la posibilidad de que esto refuerce un poco la idea de la convocatoria extraordinaria. Bueno, esto acaba de ingresar, Es el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Esta es una nota que se le envían al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Bueno, a usted en lo... Sí, bueno, a fin de remitir el original del mensaje que Exacto. tiene que ver con los proyectos presentados, ¿no? El proyecto de ley que lleva el título de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Exactamente, sí. Esto es lo que ingresó hace algunos minutos nada más. Está vinculado con dos iniciativas, como bien decías, ingresaron juntas, Sí. las dos remitidas del Ejecutivo Nacional de la Jefatura de Gabinete, una para modificar la ley orgánica de los partidos políticos y otra para modificar la ley electoral. Son dos cosas diferentes que están vinculadas porque tienen un efecto conjunto, ¿no? Claro. La modificación respecto a esta discusión y a esta área de la administración pública, que es la garantía justamente de los procesos electorales. Si la discusión se vuelve presupuestaria, va a tener ahí justamente un punto importante el oficialismo para avanzar con este tema. Bueno, vamos a hacer una pausa. La primera aquí en Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de este tema. El ingreso aquí al Congreso de la reforma política, la reforma y la eliminación de las PASO en la República Argentina por parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Fabio, cuando le ofrecen ser diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, nuevo bloque, segundo bloque de Pasos Perdidos. Seguimos con el análisis y las repercusiones, ¿no? Sí. Con esta agenda que en principio estábamos hablando únicamente y en los últimos días también hablando de el proyecto de ley de ficha limpia, las posibilidades de convocatoria de sesión la próxima semana, el presupuesto 2025 y también la agenda que cambia o se le incorpora lo que es la eliminación de las PASO. Exactamente, se amplía la agenda oficialista claro. en ese sentido y entra dentro de la negociación con los gobernadores, que son parte de los sectores que tienen que aportar diputados. Lo vimos la semana pasada y lo vimos esta semana, el día de ayer. Sí. Cuando los gobernadores se retiran del apoyo al gobierno nacional, no hay quórum posible. Lo sucedió ayer con la ausencia de Innovación Federal y de algunos diputados también del bloque de Encuentro Federal y también de los bloques provinciales, sí. ¿no? Los tucumanos, la gente de Tierra del Fuego, de Santa Cruz fueron variando su participación. Así que es parte de la estrategia. ¿Cómo se irá negociando? Veremos si esto es un elemento de presión para los gobernadores o es una carta de cambio, ¿no? Claro. De poder discutir de otra manera con el contexto de eliminar las PASO, que desde la perspectiva del gobierno nacional, además de eliminar parte del financiamiento de los partidos políticos, es un gasto importante. Bueno, a ver, acá hay intereses cruzados. Sí. Por un lado, lo de los gobernadores que lo vienen planteando y que Gonza enseguida nos va a ampliar un poquito lo que tiene que ver con estos 5 puntos Sí. que hablan los gobernadores y que se estuvo hablando en los últimos días. Eso por un lado. Pero por el otro lado está otro interés, el interés de el Poder Ejecutivo Nacional, que lo marca, repetimos, en los argumentos apenas uno empieza a leer ambas iniciativas. Los argumentos tienen que ver con el exceso de gasto del Estado Nacional para llevar adelante el Acto electoral. sí, digamos el desarrollo de la política. Ahí Entonces, está. por lo tanto, lo que se necesitan es bajar gastos. Me parece que
se bajan gastos por el lado de una reforma política y por el otro lado los gobernadores que dicen tenemos que ver de qué manera se distribuye de otra manera los gastos para las provincias o los ingresos para las provincias. Los dos están hablando de números. Exactamente, ¿no? Y son más o menos parecidos los números. Son parecidos. Por eso, prenda de Hay que negociación. mantener el equilibrio. Lo dijo el presidente cuando vino aquí el 15 de septiembre, lo repitió en la conferencia de prensa, o en el mensaje, más que conferencia de prensa, de José Luis Esper, el martes. Con equilibrio cero todo, sin equilibrio cero nada. Exactamente. Y vamos a repasar, Gonza, entonces tus placas que tienen que ver justamente con esto, ¿no? ¿De qué se trata esta síntesis que han hecho los gobernadores para poder negociar, por lo menos, de algún modo, con alguna herramienta con el Estado central? Exactamente, Aman, porque hay que hablar justamente de estas reuniones que se están teniendo por parte de varios gobernadores. Recordemos que la semana pasada hubo una muy importante con el Consejo Federal justamente de Inversiones, en donde hubo 18 de los 23 gobernadores de la República Argentina, incluido el gobernador Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, así como también esta semana hubo una reunión muy importante también a través del Zoom de gobernadores de Juntos por el Cambio, y hay una especie de conclusión o de coincidencia en 5 puntos puntuales, los cuales inclusive hasta hemos escuchado a diputados a la hora de hablar de los acuerdos políticos de estos 5 puntos, que tal vez no siempre todos los mencionas, y siempre está bueno un poco desglosarlos, un poco analizarlos y entender un poco de qué se trata, el porqué, el pedido de los gobernadores, sobre todo pensando en el debate por el presupuesto, pero que también esto decanta en las sesiones, no sesiones, el sentarse en las bancas, no sentarse, y ahora con este nuevo debate que se viene también y que tendrá que tener obviamente bases políticas, que es el proyecto que, como bien comentaba Aman en el comienzo del programa y que lo hemos visto recién en pantalla con la lectura de Fer, que tiene que ver con el proyecto que ha enviado el gobierno respecto a la eliminación de las PASO, por ejemplo. Bueno, el primer punto, eliminar estas afectaciones específicas del impuesto a los combustibles. Lo que pretenden justamente las provincias es que este impuesto a los combustibles sea coparticipable. Creen que esto se está subejecutando, es decir, que no está siendo al 100%, y justamente lo que pretenden obviamente los gobernadores es que esto sea de manera pareja y que obviamente no afecte el financiamiento de lo que significa la seguridad social. Este es el primer punto. Vamos a ir a la siguiente placa. ¿Cuál es el segundo punto? Reducir el aporte de los fondos coparticipables para financiar la AFIP, ahora llamada ARCA. Básicamente lo que pretenden es reducir la alícuota que la AFIP justamente detrae de la recaudación sin perjudicar los salarios de los trabajadores. Este es otro de los puntos dentro de lo que mencionábamos recién como los 5, ¿no? Índices que marcan y que coinciden los gobernadores. Vamos a ir a la siguiente placa, que tiene que ver justamente con el tercer punto, que es lo que solicitan justamente los gobernadores: coparticipar los aportes del Tesoro no distribuidos y que justamente esto sea equitativo. Esto es uno de los puntos más importantes, y que además regular justamente estos fondos entre las provincias lo que haría es también darle un resguardo mucho más para aquellas cuestiones vinculadas a las urgencias financieras. Este es el tercer punto, son 5. Vamos al siguiente, que es justamente financiar el déficit de las cajas previsionales provinciales. Este tal vez es uno de los puntos más importantes. Recordemos que siempre aquí mencionamos las 13 cajas provinciales referidas a la seguridad social, no transferidas de acuerdo con los pactos fiscales, que así lo han por lo menos reclamado los gobernadores, transferencias que no se están haciendo desde diciembre del año pasado, y que justamente hasta ahora son 245 millones de pesos asignados. Recordemos que mientras vamos repasando estos puntos, hay que decir que a todos estos puntos el gobierno nacional por ahora ha dicho que esto no se modifica. Son negociaciones que aún continúan, ¿sí? Y vamos a ir al último punto, que tiene que ver con
las compensaciones o el financiamiento justamente de las compensaciones de un pacto fiscal que se realizó en el año 2017. Es una deuda pendiente que lo que en su momento lo que generaba era, a través de la distribución de este pacto fiscal, que las provincias no aumenten en algunos casos lo que puede ser, por ejemplo, sus contribuyentes ingresos brutos o algunos impuestos provinciales. Por ahora, esto es una negativa en base a lo que tiene que ver con una respuesta por parte del gobierno nacional, y que creo que semana a semana, día tras día, las negociaciones van a continuar de manera presencial, por Zoom, pero obviamente lo que se está pidiendo es que sea una mesa de negociación. Sí. Así, Fer, como un día se sentaron ustedes acá y comentaban que todos los lunes se estaban reuniendo junto con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, la secretaria del Gobierno de la Nación, Karina Milei, y otros integrantes del gabinete, con integrantes de distintos bloques de la Cámara de Diputados, para negociar y empezar a formular un mapa de un cronograma, por lo menos, de cómo se iban a desarrollar tanto las comisiones como los temarios para, obviamente importantes y que el gobierno nacional pretende que salgan adelante en las sesiones de la Cámara de Diputados. Bueno, aquí también los gobernadores lo que solicitan es una mesa de negociación para que estos puntos, por lo menos alguno de ellos, pueda salir adelante y lo puedan negociar con el gobierno nacional. Bueno, muy bien, gracias, Gonza. Un dato ahora de último momento, podríamos decir, porque tiene que ver también con esto que está señalando Gonzalo. Es una nota que acaba de presentar la Unión Cívica Radical a el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La nota la firma Rodrigo Loredo y varios diputados nacionales. Se la han enviado al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Esper. Dice: de nuestra consideración, le están solicitando durante el año 2024, el Estado argentino ha funcionado reduciendo el presupuesto, reconduciendo el presupuesto 2023, tal circunstancia que es una anomalía en cualquier país democrático. Ha sido el resultado de múltiples condiciones de contexto en el marco de la transición entre la administración del presidente Alberto Fernández y la administración del presidente Javier Milei. Envían esta nota y le están solicitando la discusión del presupuesto 2025, que se reabra la discusión del presupuesto 2025. Esto lo que está llevando también, y tiene que ver como consecuencia de lo que fue el Zoom de la jornada de ayer, entre los gobernadores, entre los diputados nacionales. En ese Zoom estuvo Miguel Pichetto de Encuentro Federal, Rodrigo Loredo del Radicalismo, y estuvo también el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo. La necesidad, bien como estaba señalando y adelantando Gonza, de conformar una mesa, y me parece que en parte de esas conclusiones tienen que ser la convocatoria extraordinaria. Sí, eso es lo que se está esperando. ¿Qué momento se va a publicar el decreto de necesidad de urgencia? Están todavía en plazo, pero también estaba la presentación de Democracia para Siempre para exigir de algún modo una sesión para trabajar el presupuesto, ¿no? Claro. Que si bien es potestad del Ejecutivo, si se determinan las ordinarias, convocar extraordinarias con el temario que quiere, lo que intenta la oposición es dejar en claro que quieren discutir el presupuesto y que hay que ponerse de acuerdo para avanzar institucionalmente en ese sentido. Vamos a repasar lo que decía ayer cuando terminó la sesión donde finalmente no se dio el quórum para discutir ficha limpia al diputado Ian Cafilo. Él es diputado de la provincia de Neuquén, de uno de los partidos provinciales, del Movimiento Popular Neuquino. De esta manera se refería no solamente a ficha limpia, sino a los debates que están en el Congreso. Bueno, faltó un integrante, ¿no? 128 fueron los presentes, pero más allá de eso, el convencimiento de acompañar ficha limpia, que trata ni más ni menos que darle un elemento de calidad a lo que es la representación democrática de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos, al Congreso Nacional, ¿no? Tanto a diputados como al Senado. Aquellos ciudadanos que tienen una sentencia que ha sido convalidada, no ya por un órgano superior, o sea, en segunda instancia, me parece que no da lo mismo a la hora de hablar de poder ser candidato con aquellos ciudadanos
ciudadanos que tienen de alguna manera el desarrollo de su vida en términos intachables, ¿no? No es solo delitos que tengan que ver con hechos de corrupción, de malversación de fondos o administración fraudulenta. Delitos de sexuales a menores, por ejemplo, algo tan aberrante, por supuesto también tiene que integrar este conglomerado de delitos que se cometen, ¿no? En definitiva, todos aquellos que están de alguna manera penados por el Código Penal, valga la redundancia, a nivel nacional, ¿no? No da lo mismo tener una vida desarrollada como la mayoría inmensa de nuestro país versus aquellos que de alguna manera están involucrados en delitos que ya han sido condenados, insisto, en primera instancia, inclusive confirmados en un nivel superior de una segunda instancia. Todos sabemos cómo funciona el sistema judicial argentino, la lentitud que tiene muchas veces, o sea, llegar hasta la Corte Suprema y luego digo, ¿no? Y si eso es confirmado, o sea, tuviste prácticamente quizás 1 o 2 periodos siendo representante de la ciudadanía argentina cuando finalmente eras condenado, ¿no? Bueno, la discusión está también en que la última instancia de revisión es la Corte Suprema de Justicia en el sistema argentino y que una segunda instancia quedaría todavía la presunción de inocencia para la persona que es acusada y condenada, porque la revisión última es de la Corte. Así que está un poco en esa discusión, y parte de lo que sucedió ayer es que, si bien hay muchos que están de acuerdo con el proyecto, hay modificaciones que le quieren incorporar. Bueno, me parece que también un poco el mensaje desde el Congreso hacia la Corte o hacia la justicia en general tiene que ver con los tiempos en los cuales las causas que tramitan en los diferentes juzgados y las diferentes instancias judiciales llevan años, años y años. Exacto. Si más la de justicia 280... sería un poco más ágil, a lo mejor se pueden contemplar que pase las distintas instancias hasta la última. Sí, iba a decir más de 280, pero no, son como 20.000 causas que tiene la Corte Suprema que decidir. 280 es la forma en que el artículo que utiliza para desestimar en todo caso su participación o considerar que no tiene que aclarar ninguna cosa, dejando firme lo que establecen las instancias inferiores. Pero no se aprobó el proyecto, hay que esperar el debate, porque si bien tuvo acompañamiento mayoritario en las comisiones, tiene que llegar al recinto donde están todos los diputados. Y primero hay que juntar 129. Primero, no pasó ayer. Vamos a repasar con Antonio otros proyectos que también están circulando. Recordamos, no es tiempo para el debate en comisiones, salvo que se habilite el periodo de sesiones extraordinarias o se extienda el periodo de sesiones ordinarias. ¿De qué nos vas a hablar, Antonio? Voy a hablar, Aman, un proyecto que presentó la diputada Natalia Saracho, diputada por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, que tiene como objetivo la modificación de la ley de marcas, que es la ley 22.362. Lo que se propone este proyecto es incorporar 2 artículos, el artículo 31 bis y el artículo 31 tercero, que quedarán redactados de la siguiente manera. Les voy a pasar a leer. Es el artículo 31 bis. Con este proyecto pasaría a decir: en ningún caso será punible la venta o comercialización de productos con imitaciones de logos marcarios. Cuando por su tosquedad de carácter burdo, preciso, de precio de venta, calidad, visiblemente apócrifa o condiciones de comercialización excluyan la confusión del consumidor. B, cuando sea realizada con fines de subsistencia y la mercadería sea visiblemente apócrifa. Es un proyecto que, decíamos, presentó la diputada Saracho, que suma 2 artículos a la ley de marcas, teniendo en cuenta, si bien es cierto, Aman, esto que nos comentabas, ¿no? La dificultad que ya tienen para ser tratados en comisión los proyectos, porque ya no se puede dictaminar, salvo que sean citados en el decreto que extienda o prorrogue las sesiones. Sirve un poco para marcar agenda hacia adentro del Congreso, hacia adentro de los bloques. Es una diputada que viene de los movimientos sociales, que le permite en muchos casos a estos sectores, tener alguna voz de representación y también, ¿por qué no?, mostrar cuáles son los problemas que atraviesan las personas que integran la economía popular, porque muchas veces terminan
sufriendo la pérdida de la mercadería que venden, en parte porque la ley de marcas, que no indica que deban ser arrestados o sustraída esa mercadería, no queda del todo claro, así que por eso se propone esta modificación. El artículo 31 tercero lo que propone es que para los casos dispuestos en los incisos A y B, del artículo anterior que les leí, no procede lo previsto por el artículo 34, ni el comiso de mercadería por autoridad policial o control, así como tampoco la destrucción de las mismas. Bueno, es lo que comentábamos recién, no se le puede quitar la mercadería, muchas veces pensándolo en los manteros. Y acá es llamativo, porque si uno repasa algunas declaraciones que tuvo el presidente Javier Milei durante la campaña o cuando participaba de programas de televisión como un columnista, tenía una visión muy particular o llamativa respecto a lo que eran, por ejemplo, los manteros. Él en varias ocasiones los defendía, incluso cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gestión anterior, la gestión de Rodríguez Larreta, en varias ocasiones mandaba efectivos de seguridad para despejar algunas veredas o llevarse algunas de las mercaderías. Milei participaba de programas de televisión defendiendo que era parte del libre comercio, porque la disputa histórica tenía que ver con los comerciantes, por ejemplo, del barrio de Once, que aseguraban que ellos pagaban impuestos, que pagaban un local, que pagaban distintas tasas municipales para poder estar ahí vendiendo su mercadería. Venía alguien con una manta y no lo hacía. Milei también es alguien que ha planteado que alguien que no paga impuestos es un héroe. Y en otras ocasiones Milei fue contundente defendiendo a los manteros justamente por esta iniciativa, porque ellos llevan sus productos a comercializarlos libremente en el mercado. Parte de esto es lo que la diputada Saracho intenta llevar adelante con este proyecto de ley. Decíamos, busca modificar la ley 22.362, que es la ley sobre marcas y designaciones, con estos dos artículos que decíamos recién, y establece límites a la punibilidad en ventas de estos productos apócrifos. Para pasar a la siguiente placa, vamos a repasar nuevamente el resumen de este artículo 31 bis que genera, porque destaca que no va a ser punible la venta de estos productos apócrifos. Si excluyen confusión por su tosquedad o precio, no los van a poder, esa confusión no va a ser motivo para la sustracción de estos productos, ni tampoco si se venden por subsistencia y son claramente apócrifos. Son algunos de los puntos que plantea este proyecto. También da protecciones adicionales el artículo 31 tercero, porque prohíbe el decomiso y la destrucción de la mercadería, que es lo que más complica a estos comerciantes, porque muchas veces encuentran que cualquier motivo para las autoridades termina derivando en la destrucción de sus productos. Y no aplica comiso ni sanciones penales en casos protegidos. El contexto del proyecto responde, como decíamos, a la crisis laboral de los manteros, que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo han visto cómo fueron perdiendo su territorio para trabajar. La diputada Saracho lo presentó ayer en el Salón de Elia Parodi, este proyecto, con gente de su organización que trabaja de mantero. Recordemos, ella viene de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, es la primera cartonera que llega a este congreso y buscaba dar este debate. Y ella decía que con este proyecto lo que busca es garantizar los derechos laborales y la subsistencia de los trabajos de la economía popular, que en muchos casos terminan derivando en que, a pesar de los contextos y crisis sociales y económicas, haya algún tipo de trabajo para subsistir. En los fundamentos legales del proyecto, se ampara en los derechos del trabajo que consigna el artículo 14 bis respecto a la relación de las personas con el trabajo, y evita la criminalización en casos de afectación insignificante. También el impacto esperado, tiene que ver con abrir estos puntos de discusión. No es el contexto político en la Cámara de Diputados para tratar esta serie de proyectos, pero busca también equilibrar la protección marcaria con los derechos laborales y refuerza la economía popular, uno de los puntos donde se desarrolla en esta Cámara Natalia Saracho.
Bueno, importante, también la presentación de proyectos es otra de las dimensiones, Antonio, de la actividad que queda por ahora hasta que termine el año parlamentario. Sin ¿no? duda, sí, es lo que se suele decir cuando se suele decir que este Congreso es una caja de resonancia. Bueno, en parte la posibilidad de presentar proyectos y de dar estas discusiones tiene que ver con eso. Exactamente. Con esta información nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. La última, la aquí última de hoy. En Pasos Perdidos, y regresamos enseguida, como siempre, por aquí, por Diputados Televisión. Fabio, cuando le ofrecen ser un diputado, ¿cuánto juega el peso de la familia? Porque hay que consultar también con la familia. ¿Cómo es el fin de semana de Fabio Ketlas? ¿Le interesa el fútbol? ¿Le interesa Independiente Racing por ser de Wilde o no? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en el marco de una agenda parlamentaria que está un poco supeditada, por un lado, a las convocatorias extraordinarias, por el otro lado, a las diferentes convocatorias, en algunos casos ya concretadas, en otras por concretarse, en torno a sesiones previstas para la próxima semana. Exactamente, temas que tienen que ver con los acuerdos entre los diferentes bloques para sesionar algunos proyectos. Es la última semana en la que pueden sesionar, pero por otro lado también algunas formalidades que quedaron para este día de hoy, ¿no? Grupos de amistad que también se fueron conformando, como no son resolutivos, pueden definir sus autoridades y sobre todo recibir a embajadores, claro, ¿no? Y funcionarios de otros lugares. No tienen que dictaminar ningún proyecto. Claro, no se ajustan a esa dinámica, sino que más bien son espacios de intercambio y tiene que ver justamente con algunas actividades que estaban previstas para la jornada del día de hoy. Así es. Una de ellas, la designación de autoridades de miembros para el grupo de amistad con Portugal, ¿no? Que ha sido uno de los que se ha reunido y allí uno de los diputados del PRO que terminó siendo designado, de la UCR, Martín Maqueira, que... Es del PRO de La Pampa. Exactamente, Martín Maqueira. Claro, Martín Maqueira, sí, exactamente. En el bajo recinto de la Cámara de Diputados, en ese espacio, estuvieron ahí, lo veíamos, muy joven, al diputado, justamente con las autoridades de Portugal para dar dar formalmente esta designación de autoridades de esta actividad que tiene que ver con la diplomacia parlamentaria. Sí, ahí lo veíamos también al diputado de la Unión Cívica Radical, Atilio Benedetti, la diputada Laura Rodríguez Machado, estaba la diputada Llano de la coalición de la Unión de la Libertad Avanza por la provincia de Mendoza. Exacto.
la conformación de esta comisión que, como a lo largo de todo este año, se ha producido en diferentes ámbitos de este Congreso Nacional. Ahí está la foto de familia, la foto oficial, la foto formal de los legisladores con los representantes de la embajada. Y como vemos, en todas estas reuniones hay representantes de todas las fuerzas políticas. Sí, totalmente. La idea es justamente acercar vínculos entre los distintos estados a través de la agenda común parlamentaria para poder llegar o promocionar acuerdos, intercambio de información. Hay momentos donde comitivas, bueno, ahora no se acostumbra tanto, ¿no? Pero en otras épocas venían más comitivas de otros países, parlamentarias, y se reunían acá. La relación académica también es muy importante en esos encuentros entre ambos países. Muchas veces vemos cómo diputados también viajan a participar de cursos en los países de los cuales se integran estas agendas, que sí, que tiene más que ver con el acercamiento entre los estados que con la práctica de leyes. Claro. Sí, exactamente. Y también muchas veces estos acuerdos, estas reuniones, estos encuentros con otros países, parlamentarios de otro país, habilitan luego a que los diputados y diputadas, senadores y senadoras participen como veedores internacionales en procesos electorales, ¿no? Como parte también de esa dimensión de resguardar la democracia, porque como veedores internacionales lo que hacen es dar cuenta de los procesos de transparencia, ¿no? En las elecciones. Así que parte de los grupos de amistad. Hoy también se dio otro grupo de amistad, en este caso con la República Bolivariana de Venezuela, y allí una diputada del PRO, otra diputada del PRO quedó designada como tal, que es la diputada Silvana Giudice. Claro. Que también participó de esta actividad. Bueno, vemos también al diputado Ferraro, al diputado Iglesias, del PRO y de la coalición cívica. Ahí estaban juntos, Ferraro y Silvana Giudice. La diputada Banfi, como parte también de las autoridades de este grupo de amistad. Y lo que decías, Fernando, compartir un poco de información, en este caso de manera virtual, de manera remota, una relación compleja con la República Bolivariana de Venezuela. Veremos también cómo se va tramitando, ¿no? Bueno, y por supuesto en esta reunión lo que se estuvo hablando también respecto al tema de lo sucedido en las últimas elecciones. En Venezuela, el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro, y por lo tanto también se trajo hoy al Congreso Nacional este tema. En la página oficial de la Cámara de Diputados, en la hcdn.gov.ar, pueden ver también como tapa principal de la información del día de hoy una reunión que mantuvo el presidente de la Cámara, Martín Menem, con el embajador de Alemania, que estuvieron reunidos para fortalecer los mecanismos de vínculos parlamentarios y también relaciones políticas y económicas. Otra dimensión de la diplomacia parlamentaria, en este caso la recepción en el Salón de Honor por parte del titular de la Cámara, Martín Menem, que dejó como definiciones que el gobierno se hace hincapié en un país previsible. También es importante ver cómo nos ponemos de acuerdo en la Argentina para sacarla adelante, y el embajador de Alemania, Dieter Lamie, felicitó el trabajo de la presidencia de la Cámara y también celebró que se puedan establecer acuerdos a largo plazo. Bueno, los embajadores tienen ya un paso prácticamente cotidiano por este Parlamento Nacional. Por el barrio de Congreso, cuando pasan por acá, ingresan al Parlamento y siempre hay alguna reunión de la diplomacia parlamentaria o reuniones particulares, en este caso con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que también tiene la agenda en torno a las relaciones internacionales. Exactamente, y hablábamos justamente de distintos temas que estuvieron planteándose a lo largo de estos días, y parte de eso tiene que ver con la idea que tienen algunos sectores de la oposición de convocar o plantear la necesidad de convocar a sesiones extraordinarias. Lo decíamos antes de irnos a la pausa. Gonza, nos trajiste algo de información, nos habías anticipado si existe posibilidad cierta, algún mecanismo que habilite el Congreso a autoconvocarse de alguna manera para avanzar con una agenda determinada de temas. Exactamente, en este caso con el proyecto que presentó este nuevo bloque, que es Democracia para Siempre. Recordemos que se
corrió del bloque de la Unión Cívica Radical para justamente llevar sus ideas a cabo. El diputado Giuliano es quien preside justamente este bloque, que entre sus filas, obviamente, si hablamos de figuras, si hablamos de nombres propios, bueno, entre ellos, lógicamente, está el nombre del diputado Facundo Manes. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de las decisiones de Manes y sus aliados dentro, ¿no?, de la Unión Cívica Radical? Tal vez en algunas cuestiones más bien o de decisiones que se mencionaban ya como acciones rebeldes dentro del propio bloque de la Unión Cívica Radical, inclusive con mucho protagonismo a principio de año, cuando aquí en la Cámara de Diputados recuerdo aquellas álgidas y largas, extensas reuniones donde se analizaba y se discutía el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Bueno, ahí vemos algunas de las cuestiones principales, ¿no? 12 diputados que conforman este bloque. Lo decíamos, Pablo Giuliano es el presidente del mismo, Democracia para Siempre. Y al mismo tiempo, el punto principal, que piden extender las sesiones actualmente ordinarias, que serán hasta el justamente 30 de noviembre, como así lo indica el manual, el libreto y el reglamento por sobre todo. Y lo que están pidiendo es extenderlo a lo que serían ya el periodo extraordinario hasta el 31 de diciembre de este año, ¿sí? Primer punto importante, el pedido es para que esto tenga tratamiento hasta lo que sería el mes de diciembre. No se habla todavía de un pedido, de una formalidad o de un proyecto que incluya, por ejemplo, el mes de enero. Porque esto podría ser, por ejemplo, inclusive hasta el 28 de febrero, si así lo requisiera, por ejemplo, un proyecto. Ahora, vamos a hablar y vamos a ver acá lo más importante, que es quién tiene la potestad de llevar adelante esta acción. Bueno, ¿en qué se apoyan los diputados de Democracia para Siempre? Bueno, en principio, en el artículo 63... y en el artículo 75, inciso 32, son 32 justamente incisos dentro del artículo 75, hablamos ambos artículos de la Constitución Nacional, donde se delinean cuestiones importantes vinculadas sobre todo a el Congreso Nacional. ¿Qué dicen esos artículos? Siguiente placa. Que ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias, lógicamente, desde el 1 de marzo, cuando habitualmente nosotros aquí tenemos la cobertura a través del canal de Diputados Televisión, y así como lo hacen todos nuestros colegas desde hace muchísimo tiempo, en la cobertura de la apertura de del periodo ordinario, donde el presidente de la Nación viene aquí al Congreso y abre justamente dicho periodo. Y, como decía recién, el periodo ordinario es hasta el 30 de noviembre. Así todos los años. Abre el 1 de marzo y cierra el 30 de noviembre. Siguiente placa para entender un poquito cuáles son los fundamentos o en qué se basan justamente los diputados de dicho bloque. Bueno, el artículo 63 dice que pueden ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Justamente, acá el primer punto importante, que la potestad la tiene el presidente de la Nación para tomar la decisión y sobre todo firmar, poner la estampa al decreto que indique si hay o no sesiones extraordinarias. Vamos a ir a la siguiente placa, porque hablamos de ya las atribuciones del Congreso Nacional en el artículo 75, que lo que dice es que básicamente se deben hacer leyes y reglamentos convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y los concedidos por la Constitución al Gobierno Nacional. Es decir, acá habla más de un carácter de por qué se tienen que tomar algunas decisiones, ¿no? Justamente para el buen trabajo de lo que es el poder legislativo. Pero al mismo tiempo, en ningún artículo indica que el Congreso en sí puede tomar la decisión por una cuestión de deseo o, como lo dice una de las leyes, que ahora lo vamos a ver en la siguiente placa, hablando de grave interés de orden o de progreso que así lo requiera, el único que tiene la potestad es el Poder Ejecutivo, por ende el presidente de la Nación.
que además, un tema importante, el presidente de la Nación, en caso de tomar la decisión de que haya sesiones extraordinarias, el temario lo elige el presidente, ¿sí? Más allá de que hay negociaciones en el medio y que posiblemente en estas mesas de negociación le digan al presidente: necesitamos este tema, nosotros queremos este tema, y después se toma una decisión por parte justamente del mandatario nacional. Hablan también dentro de los fundamentos del artículo 99 de la Constitución Nacional, que habla de las atribuciones del presidente de la Nación. En su inciso 9, dentro de las atribuciones que tiene el presidente, es la de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso o convocar a sesiones extraordinarias. Acá es donde se avala justamente esta decisión. Y es lo que decía recién. El motivo por el cual el presidente posiblemente extienda el periodo ordinario para pasar a un periodo de sesiones extraordinarias es cuando haya un grave interés de orden o de progreso que así lo requiera. Algunos de los puntos importantes para mencionar los artículos que mencionan este proyecto justamente Democracia para Siempre, que a ver, tiene una cierta diferencia con lo que desea, pero que así lo explica, y también más adelante vamos a ver que cita algunos ejemplos. Aquí ya nos vamos al artículo 100, que habla de la responsabilidad política del jefe de gabinete de ministros ante el Congreso, justamente para lo que vemos en el inciso 8 de este artículo 100, refrendar decretos que dispongan prórroga de sesiones ordinarias del Congreso, obviamente después de una decisión que tome el presidente de la Nación, o de las sesiones extraordinarias. Y dentro de los fundamentos, más allá de que menciona la palabra de algunos especialistas en el tema, de que tal vez más allá de que en ningún momento se elude dentro del proyecto que sea el presidente que tenga que tomar la decisión, también se aboca un poco más al carácter subjetivo que pueda tener el Congreso de la Nación, no la decisión directa, sino la decisión indirecta o el deseo de por qué se debe extender ese periodo. Y obviamente, un poco ustedes lo mencionaban, yo ya me perdí con los días, sí, ayer fue, que no hubo sesión. El día... Ayer, ¿no? Sí. Estamos en lo correcto, sí, sí. Ayer miércoles. Hablaban de que se mencionaba un ejemplo que fue el del 2001. Sí, claro. Bueno, en ese momento, ¿qué pasó? El Senado de la Nación no solamente que puso a disposición la aprobación de proyectos de los senadores en aquel entonces, Ioma y Gioja, sí, sino que aprobó en el Senado el 19 de diciembre del 2001 justamente el proyecto para que haya sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero. ¿Qué día decías de diciembre? 19 de diciembre. Día previo a lo que fue las jornadas trágicas de la represión del 19 y 20 de diciembre y el estado de sitio, ¿no? El 19 comienza el estado de sitio en la Argentina, bajo el gobierno de Fernando de la Rúa, mucha movilización los días siguientes, más de 34 muertos, y luego finalmente la renuncia del presidente de la Nación. Ya había renunciado el vicepresidente de la Nación para esa altura. Claro, bueno, la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, que se había efectuado ya tiempo antes, pero el cargo formal de vicepresidente de la Nación en esos momentos ya lo estaba ejerciendo de manera, digamos, no traumática, pero sí, digamos, por fuera de las lógicas que venían manteniéndose en ese momento, porque los cargos de vicepresidente o de sucesor del presidente siempre se mantuvieron con la misma fuerza política. Había forzado en ese momento el peronismo la designación o la elección de Ramón Puerta. Claro, porque hacía poquitos días también estaban las sesiones preparatorias, claro, ¿no? Donde se establecen las autoridades de la Cámara, que en general son del mismo signo político que el Ejecutivo Nacional. Pero esa referencia al 19 y 20 de diciembre, que circuló muy fuerte en el día de ayer, que hacía referencia a Gonza, por otro lado, algunos de los protagonistas que todavía quedan de ese momento, pocos quedan en la Cámara de Diputados, bueno, plantean la situación excepcional, ¿no? Que no es exactamente igual que el momento que estamos viviendo ahora. Exactamente. Eso es lo que quería aclarar. Primero y principal, dos aclaraciones importantes. En principio, si hablamos de extender el 19 de diciembre es porque ya se habían extendido las sesiones ordinarias y se pasaba a un periodo de extraordinarias. Y acá lo que se hizo fue la aprobación
de diciembre, que ya estaba aprobado, evidentemente, porque si estaba sesionando el Senado, había una cuestión extraordinaria, hasta el 28 lo querían extender, y de hecho lo aprobaron, no pasó en diputados, no se trató, y por eso quedó en la nada. Aclaramos que obviamente esto fue una cuestión excepcional porque el país en aquel entonces, en el 2001, estaba pasando una situación gravísima económica, socialmente y políticamente también, Aman. Muy importante. Por eso aclaramos dos contextos diferentes, pero que en el proyecto y en los fundamentos lo ponen como un antecedente, por lo menos, ¿sí? Más allá de que esa situación era totalmente diferente a la que se vive hoy en día, porque no hay una crisis social, política y económica como la de aquel entonces. Pero lo citan en los fundamentos. Y además también citan el dato que me pareció interesante traerlo, de que desde la vuelta a la democracia hubo 20 periodos extraordinarios donde justamente se aprobó por parte del presidente de la Nación la posibilidad de que haya justamente comisiones y sesiones. Después, bueno, habría que chequear cada año si fue solamente diciembre, si fue enero, si fue hasta febrero, pero podemos ver en pantalla todos los años en los que hubo periodos de sesiones extraordinarias desde la vuelta a la democracia, que fueron 20, desde el 86 hasta el 2023. Este es un fundamento más que propone, y aquí aclaramos que estos sí fueron pedidos, obviamente, a través del presidente de la Nación, caso excepcional el que acabamos de mencionar, en una situación como la del 2001, donde hubo una crisis mucho más grande, o hubo una crisis en realidad política, social y económica distinta a cualquiera mencionada en estos años que vemos en pantalla, que son un montón realmente, y lo cita dentro del caso. ¿Por qué? Porque esto remarca que el presidente de la Nación, Javier Milei, como en este caso hoy abrimos el programa hablando de que ya está presentado el proyecto por parte de los dos proyectos en realidad, y uno como es el de las PASO por parte del Ejecutivo, da a las claras la posibilidad de que finalmente se cumpla este deseo a medias, porque hay que ver si dentro de este periodo de extraordinarias que está a las puertas tal vez de anunciarse o no, veremos. También tendremos que analizar cuál será ese temario. Ahí vemos los años, ¿viste? Ahí está. Claro. 86, 91, 93, 94, 95, 97. Casi inclusive periodos de todos años casi consecutivos en donde se extendió el periodo ordinario, ¿no? Y acá por pedido del presidente. En esos primeros años, 86, 91, 93, 94... Sí. El periodo ordinario se iniciaba el 1 de mayo. Claro, estaba con la reforma constitucional se consolida del 1 de marzo al 30 de noviembre. Es decir, que los tiempos son distintos. Son distintos. Claro. Exacto. Me parece que en los primeros años, antes de la reforma constitucional, era necesario convocar extraordinario, porque si no, a medio año el Congreso no funcionaba. Sí, pero también hay que decir que muchos de los periodos de sesiones extraordinarias que se fueron convocando tiene que ver con restablecer los procesos democráticos, porque veníamos de la dictadura cívico-militar. Muchas de las leyes que regían el ordenamiento social y político institucional de la Casa tenía que ver con decretos leyes, con el funcionamiento de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y había que convertir en ley muchas de las legislaciones. Por eso no alcanzaba tampoco el tiempo y los acuerdos, ¿no? Claro, exactamente. Y ahora la pregunta es, ¿habrá proyecto de presupuesto justamente en el periodo extraordinario? Bueno. Porque, a ver, el pedido de este proyecto del bloque de Democracia para Siempre tiene un objetivo principal, que es el tratamiento del presupuesto. Exacto. Bueno, habrá que ver si entre los temas, si se anuncia finalmente el periodo extraordinario, en este caso aclaramos por parte del presidente de la Nación, Javier Milei, veremos qué temario tiene. Bueno, y sumarle además la reforma política. Vos habías planteado que el radicalismo estaba proponiendo y convocando una sesión. Bueno, estuvo circulando ya y se está publicando la convocatoria de una sesión especial para el próximo 26 de noviembre. Hay una convocatoria a partir de las 13 de ese día para tratar lo que tiene que ver con el proyecto que consiguió dictamen hace poquitos días de asociaciones sindicales, uno de los proyectos que impulsó Martín Tetaz desde la presidencia de la Comisión de Legislación de Trabajo. Esperando la convocatoria oficial de parte del gobierno, está en la firma de más de 10 diputados, se la deberían
entregar en los próximos días. Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir con este tema finalmente y también si va a tener quórum. Uno entiende que hay un acuerdo del oficialismo con la CGT para que no avance este proyecto. Bueno, hay que ir anticipándole a los diputados que lleguen el domingo acá a la capital federal. Porque tienen martes ya convocado, miércoles convocado. Me parece que por las convocatorias que van a empezar a surgir, hasta que no se aclare el panorama de la convocatoria extraordinaria sobre la prórroga de ordinarias, todos van planteando pedido de sesión especial, que es el único momento para discutir esos proyectos que quedan y no van a alcanzar los días de la semana que viene. Me parece que vamos a estar un poquito apurados con distintas convocatorias, ojalá se concentre en alguna más. Eso es porque ya no hay más última sesión del año, te digo, claro, porque exacto. si se siguiera con esa tradición sería más fácil. Antonio Ricovene, muchas gracias por el día de hoy, toda la información. Muchas gracias a vos, Aman, Fer, un gusto. Bueno, también Gonza, nos vemos mañana, seguro por aquí. Será un placer como siempre para cerrar la semana y abrir una bastante intensa. Última semana, la próxima de sesiones ordinarias aquí en la Cámara. Vamos a ver qué nos depara, pero todavía queda el viernes. Muchas novedades todavía. Nos reencontramos. Gracias, quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos.